de secciones es un método práctico, donde no es necesario analizar todos los nudos. ¿Qué decir la teoría anterior? Si tengo una estructura con 11 nudos, 10 ecuaciones, ¿no? Como máximo, para resolver. Y el que falta, ¿cómo lo completamos? Tomando momentos. En este caso tenemos una estructura donde las barras son ingrávidas, es decir, no tienen peso. Pero a su vez, el que está mostrado aquí, es simétrico. ¿Cómo me doy cuenta que es simétrico? Si trazo una línea por el punto C, lo que hay a la derecha, también hay a la izquierda. Es decir, las figuras o la figura se parten en dos, pero estas dos son muy parecidas. Es decir, el segmento de la derecha con la izquierda, la fuerza también. Entonces, cuando eso ocurre, las reacciones en los puntos simétricos en A y en B van a ser iguales. Entonces, la fuerza de reacción en A, en este punto, va a ser igual que en el punto B. Aquí también va a tener el mismo valor, el mismo módulo. Pero ¿cuánto va hacia abajo? 30 más 30, 60. Entre 2, 30. Entonces, la componente en A vertical vale 30 newtons. Y la componente en B vertical también vale 30 newtons. Entonces, ya he resuelto mi problema de fuerzas externas. Son 4. 2 cargas y 2 reacciones. ¿Qué se cumple ahí? Bueno, la condición de equilibrio. ¿Cuál es? Que la suma de fuerzas en el eje vertical vale 0. ¿Cierto? Las fuerzas que van hacia arriba con las fuerzas que van hacia abajo son iguales. Ahora, vamos a aplicar el método de secciones. Es decir, voy a construir un sistema más pequeño, pero con algún criterio. Dice, determinar las fuerzas de tensión o compresión en las barras CB, CE y CD. No, en verdad debe ser ED. Entonces acá hacemos un cambio. ED. Ahí está. Muy bien, entonces el corte se hace de forma conveniente. En este caso, esto sería el corte. Entonces, ¿cuál la realizamos? ¿Del corte hacia la derecha o del corte hacia la izquierda? Hacia la derecha. En verdad, da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo. Pero siempre buscamos el más sencillo. Si alguien, como aparece en muchos libros, analiza el lado izquierdo, les va a salir la misma respuesta si él analiza el de la derecha. Es decir, me da lo mismo la izquierda o la derecha respecto de la línea de corte, pero buscamos la parte más fácil de resolver. Bueno, ¿qué he escogido? He escogido el segmento EB. ¿Quiénes actúan sobre esta barra EB? A ver, vamos a reconocerlos. ¿Quién está actuando en B? Una reacción hacia arriba. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa reacción? Vale 30. ¿Y cuánto vale en E la carga? ¿Esta carga cuánto vale? 30. Todo lo que se conoce, por favor. Ahí. ¿Qué más conocemos? Nada más, ¿cierto? Entonces, al hacer el corte, aquí hacemos el corte, ahí, también es parte del método. Por comodidad,
yo voy a suponer que todas son tensiones. Acá hay una tensión 1, una tensión 2, una tensión 3. Si al resolver la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3 me sale positivo, ¿qué implica? Que son tensiones. Pero si uno de ellos me sale negativo, ¿qué digo? Que no es tensión sino compresión. Pero no cambia su valor, ¿eh? Lo que cambia es el sentido, nada más. Muy bien, aclarado esto, entonces vamos a proceder. Ahora, la parte geométrica, eso me interesa. ¿Cuánto mide este segmento? 6. Este mide 6, ¿cierto? Pero como es simétrico, si trazamos la línea vertical, es decir, la altura, a ese 6 lo va a dividir exactamente en ¿cuánto? 3. En dos partes iguales. O sea, antes era 6, ahora vale 3. Vale 3. Entonces, y además tengo este ángulo, que es dato, vale 30 grados. El segmento horizontal, ¿cuánto mide? 6 más 3. 9, muy bien. Y este ángulo vale 30, el otro ¿cuánto vale? 60 grados. ¿Y conocemos o no alguna propiedad? Claro que sí. ¿Cuál es esa propiedad? Digo, si la hipotenusa vale 2K, el que se pone a 30 vale K. Y el que se opone a 60 vale K por la raíz cuadrada de 3. Y en consecuencia, la letra K, ¿cuánto vale? 9 entre la raíz cuadrada de 3. ¿Y esto a qué es igual? Racionalizando. A ver cómo están en matemática. ¿Correcto o no? Por raíz de 3 arriba, por raíz de 3 abajo, pero raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. 9 sobre 3 me da 3. Ahí está. Entonces, este segmento, que es la letra K, vale 3 raíz de 3. ¿Qué unidades? Pies. Muy bien. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Le voy a llamar el ángulo phi. ¿Se puede determinar o no? Este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 60, ¿cierto? Este vale 3 pies. ¿Esta altura cuánto vale? No, la altura 3 raíz de 3 pies. Entonces, nos damos cuenta que aquí también se cumple una relación. ¿Cuál es esa relación? Bueno, primero por Pitágoras. ¿Qué diría por Pitágoras? A ver, rápidamente. ¿Esto al cuadrado cuánto es? 9 por 3, 27. 27 más 3 al cuadrado, que sería 9, 36. Raíz cuadrada, 6. Cumple, ¿no?, con esta condición que dice, ¿no? Si este vale 6, el que se opone a 30, ¿cuánto mide? La mitad. Y el que se opone a 60, ¿cuánto mide? 3 raíz de 3. Por consiguiente, nos damos cuenta de que este ángulo, ¿cuánto vale? 60 grados. ¿Dónde está este ángulo? ¿Dónde está este ángulo? En el vértice E. Entonces, este ángulo vale 60 grados. ¿Cuánto mide el segmento E vertical? Es decir, del punto, le he puesto E ahí, ¿ok? De C. Es la letra C. La altura trazada desde C, esta altura, ¿cuánto mide? Eso mide 3 raíz de 3 pies. Ahí está. Estoy poniendo porque yo necesito esos valores. Ahora, ¿dónde conviene tomar momentos? La suma de momentos va a ser igual a 0. ¿Dónde conviene? ¿Puede tomar dónde? En E, en B, en C o en D. Uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué ventaja tiene tomar
en E. Si tomo en E, se anula, no hay momento, quiero decir. Ese tampoco. Las tres fuerzas no producen momento, porque no hay distancia. ¿Quiénes estarían produciendo momento? Esta fuerza y esta fuerza. No olvidemos que este ángulo también se conoce. ¿Cuánto vale este ángulo? Si es simétrico. 30 grados. 30 grados. Pues este ángulo se conoce. Entonces, no estaría mal tomar momentos en el punto E. ¿Por qué razón? Porque ahí tendría tres fuerzas que están actuando. Tres fuerzas. Y tendría solamente dos momentos. ¿Y la suma de momentos cuánto era? 0. El otro, que algunos alumnos recomiendan, es en el punto C. ¿Y por qué el punto C? ¿Qué de interesante tiene el punto C? Si tomas el punto C, estas dos tensiones no producen momento. ¿Por qué? Porque están pasando por el punto de giro, es decir, no hay brazo, no hay distancia. Pero hay tres fuerzas que sí producen momento. ¿Cuáles serían? Sería el 30 hacia arriba y el 30 hacia abajo. Y además, ¿quién? Además la tensión 1. Y tendría una ecuación con una incógnita. ¿Conocemos las distancias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocemos la distancia de B a E? Claro que sí. ¿Cuánto mide? 6 pies. ¿Conocemos la distancia? Eso me interesa. De E hasta este punto, hasta acá, ¿cuánto vale? 9. 9, porque esto vale 3. La distancia, estamos hablando de distancia. Este segmento mide 3. Bueno, con todo eso tendríamos dos opciones: tomar momentos en E o tomar momentos en C. Bueno, voy a tomar una decisión en C. Ahí está. Yo elijo el punto C. Entonces, si elijo el punto C, digo, por C, ¿quién está pasando? T sub 2 y T sub 3. Entonces, ¿qué digo? T sub 2, o la tensión 2, y la tensión 3 no produce momento. No produce momento. ¿Y por qué no produce momento? Porque no hay distancia. Ahora, un poquito de imaginación. Si este es el centro de giro y esta es la única fuerza, ¿cómo estaría girando la barra? Imagínense, ¿ven? Acá, la barra es el centro de giro imaginario y esta es la única fuerza. ¿Estaría girando en qué sentido? Anti-horario. Entonces aquí ponemos un signo positivo. ¿Y este cómo le haría girar la barra respecto de C? Opuesto, ¿cierto? ¿Y cómo le haría girar la tensión 1? ¿Cómo le haría girar si esta fuese, imaginemos, ¿no?, que este es el centro de giro y este es la barra? ¿Cómo le estaría haciendo girar? ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Y si es horario, negativo. Entonces, voy a establecer la ecuación. El momento positivo, ¿quién sería? 30 por ¿cuánto? 30 por 9. 30 newtons por 9 pies. Los negativos, menos ¿quién? 30 newtons por la distancia. Pero esa distancia o brazo respecto de C, ¿cuánto vale? 3. Entonces, acá multiplicamos por 3 pies. Ahí está. Y falta otro momento, este negativo, que produce ¿quién? La tensión 1. ¿Menos quién? La tensión 1. ¿Cuánto vale el brazo o distancia? El brazo o distancia, ¿cuánto vale? 3 raíz de 3. 3 raíz de 3 pies. ¿Y todo cuánto suma? 0. Todo suma 0. A ver, matemática. Este es 9 por 30. ¿Cuánto me da 9 por 30? 270. 270. ¿De
acuerdo? Por sobre la cantidad esa. Y esta cantidad, ¿cuánto le da? 90. 90. Muy bien. Y esto pasa al otro lado. ¿Cómo? La tensión 1 multiplicado por ¿quién? Por 3 raíz de 3. Al simplificar, ¿cuánto me da esta diferencia? ¿Cuánto es 270 menos 90? 180. ¿Cuánto? 180. 180. ¿Y 180 entre 3? 60. 60, 1 por la raíz cuadrada de 3. En consecuencia, ¿cuánto vale la tensión 1? Cuidado con el signo. Es positivo, ¿no? ¿Cuánto? Muy bien. Sería así. Sería 60 entre la raíz cuadrada de 3. Y racionalizando, ¿cuánto sería? Por raíz de 3 arriba, por raíz de 3 abajo, ¿cuánto le da? 20 20 raíz. 20, muy bien, 20 raíz de 3. ¿Qué unidades? Newton. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Qué implica? Que hemos acertado, ¿no? A continuación le pongo tensión. Tensión. Y ahí queda, ya no nos vamos a rectificar nada. Es decir, mi hipótesis, ¿cuál era? Tensión. Al resolver sale positivo. ¿Y qué digo? Efectivamente es tensión. Pero falta la segunda parte. Y la segunda parte, ¿a quién corresponde? A la primera condición de equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa equilibrio de traslación. Esto significa que no hay giro. Y el otro, ¿qué me garantiza? Que no hay traslación. Traslación. Entonces, ustedes saben que para esto la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Pero para aplicar sumatoria, yo tengo que tener un diagrama de cuerpo libre. Esto lo voy a repetir. ¿Qué ocurre cuando el estudiante en el mismo dibujo hace el otro esquema? Se confunde, ¿cierto? Da una confusión. Yo recomiendo que usted haga otro gráfico. Muy bien. A ver, díctame lo que es conocido, lo que ya sabemos. A ver, por favor. Aquí ya conocemos. Hago el diagrama del segmento EB. Aquí ya conozco la fuerza que va hacia arriba. ¿Quién es esta? El BY. ¿Cuánto vale? 30. Conozco la carga. 30. La carga vale 30. Conocemos a la tensión 1. ¿Y cuánto vale la tensión 1? Vale 20 raíz cuadrada de 3 newtons. ¿A quién todavía no conocemos? No conocemos a la tensión 2, ni tampoco a la tensión 3. Pero voy a hacer aquí lo que se llama en matemática un pequeño artificio. ¿Cuál es? Miren. Primero el ángulo. Este ángulo, ¿cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo? ¿Se conoce o no en el problema de los ángulos? Claro que sí. ¿Esto cuánto vale? 30 grados. ¿Y este cuánto mide? 60 grados. Entonces, yo voy a suponer que la tensión 2 vale 2Q. ¿Qué pasa si vale 2Q? El que se pone a 30 grados, esta componente, ¿cómo se llama? Esta componente se llama Q. ¿Y cómo se llama esta componente? Esta componente se llama Q multiplicado por la raíz de 3. También voy a suponer que la tensión 3 vale 2W. ¿Y qué significa que sea 2W? Entonces, este ángulo vale 30 y este ángulo vale 60 grados. Complemento. Y esta fuerza, ¿cierto?, está formando, porque es horizontal,
30 grados. Si T sub 3 vale 2 W, entonces el que se pone a 30 vale la mitad. O sea, esta componente vale W. ¿Y la otra cuánto vale? W por la raíz cuadrada de 3. Ahí está. Ahora, muchas veces, ¿no? Acá se forma un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál me conviene? Analizar en X primero, en Y primero, o me da lo mismo. A ver, analice primero. Si tenemos nosotros en Y, ¿quiénes van en Y? Va hacia arriba, y esto, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Pero estos dos son opuestos, ¿sí o no? Sí. Se van a cancelar. Entonces me conviene el eje Y. A ver, aquí por favor, ¿quiénes van hacia arriba? Hacia arriba, ¿quién va? 30, por favor, con mucho cuidado. ¿Quién más va? W. ¿Quién más va? Más Q raíz cuadrada de 3. ¿Y este es dónde va? Hacia abajo. ¿Cuánto? Menos 30. ¿Cuánto suma? 0. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que W, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A menos Q por la raíz cuadrada de 3. Y esta sería una ecuación. No sé si he numerado antes. Le pondríamos la ecuación número 1. Ahí está. Y ahora planteamos la otra ecuación. La suma de fuerzas en el eje X también vale 0. A ver, dime. ¿Quiénes son fuerzas horizontales? T1, Q, W, raíz de 3 y nada más. ¿Cierto? Nada más. ¿Y todos van hacia la izquierda o no? Alguien tiene que ser negativo. Alguien tiene que ser negativo para que se justifique esta ecuación. Entonces, ¿qué digo? Menos, por acá, menos, ¿cuánto? 20 raíz de 3. ¿Quién más va hacia la izquierda? Menos Q. ¿Quién más va hacia la izquierda? Menos W raíz cuadrada de 3, y esto vale 0. Entonces, vamos a reemplazar aquí, despacio. Menos 20 raíz cuadrada de 3 menos Q es igual, pasa a otro lado, como W raíz de 3. Hago esto por qué razón. Menos 20 raíz de 3 menos Q, y acá va el W. ¿Cuánto vale W? W vale, ¿cuánto? Menos Q por la raíz de 3 y multiplicado por la raíz de 3. A ver cómo está en matemática. Entonces, esto era menos 20 raíz cuadrada de 3. Esto menos Q, y esto me da ¿cuánto? Raíz de 3 por raíz de 3. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Acá me da menos 20 raíz de 3. Este pasa al otro lado, con signo cambiado. ¿Cuánto me da? Menos, ¿cuánto? Menos 2. Entonces, ¿cuánto vale Q? ¿Cuánto vale Q? El signo se va, ¿y qué me queda? 10 raíz de 3. ¿Qué unidades? Newton. ¿Qué significa que Q sea positivo? A ver, interpreten. ¿Qué significa que Q sea positivo? Que T2, por la tensión 2, ¿cuánto vale? El doble. ¿Cuánto es el doble? 20. 20 raíz de 3 newtons. ¿Y esto qué viene a ser? ¿No? ¿Qué viene a ser? Tensión. Tensión. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Porque hemos demostrado que lo que hemos supuesto se cumple, pero no se puede saltar en todos. Y además yo sé que alguien es negativo, ¿cierto? Alguien es negativo. Entonces digo, en uno, ¿qué digo? Que W es igual a ¿quién? Ayúdenme por favor. Es igual a ¿quién? A menos ¿qué? Menos Q. ¿Y ese Q cuánto vale? 10
raíz de 3 multiplicado por quién? Por la raíz de 3. ¿Qué significa? Que W, ¿cuánto vale? ¿Menos quién? Menos 30. Menos 30. Por lo tanto, ¿qué digo? Que T3 es igual a ¿cuánto? Menos 60. Muy bien, menos 60 newtons. Entonces, digo, si es negativo, entonces es compresión. Compresión. No olviden que el signo negativo indica que lo que es supuesto no es correcto. Yo he supuesto que es tensión, pero no, es compresión. Es decir, ¿cómo debería volver a dibujarlo? Ya no hacia arriba, sino y en esto consiste el método. El repaso, ¿ya? En principio, acá tenemos una estructura realmente pequeña, ¿no? No es una estructura grande. ¿Cuántos nudos tenemos? A ver si me ayudan a contar. 4, 5. Si esto yo quisiera resolver por el método de nudos, diría, ¿no? Máximo 4. Y uno más, tomar momentos. O el sistema cartesiano, decir que la suma de fuerzas es el eje X0, el eje Y0. Se puede resolver por método de nudos. Pero nosotros vamos a emplear el método de secciones, que significa analizar una parte del sistema, donde se involucren las incógnitas. ¿Qué me están pidiendo? La tensión o compresión en el segmento CB. CB es el más grande, luego CE, el medio, y ED, el más pequeño, que mide 6 pies. Entonces, con cierto criterio, nosotros hacemos el corte. Ese es el corte. ¿Y dónde corta? En 3 puntos. 1, 2, 3. Hemos elegido convenientemente analizar esta parte pequeña. Pero en esta parte pequeña estamos haciendo el diagrama del cuerpo libre. ¿De qué? De una barra nada más. Esto es el diagrama del cuerpo libre de la barra. ¿Qué barra? La barra BE. Ahí estamos. Diagrama del cuerpo libre de la barra BE. Pregunto, ¿qué fuerzas están actuando sobre la barra BE? Primero, los externos de acá. Digo, ¿en B qué actúa? 30. Hacia arriba, la reacción en B. ¿En E qué actúa? La carga. ¿Cuánto vale? 30, pero hacia abajo. ¿Qué más actúa? Actúa las fuerzas internas, que en este caso yo he supuesto, o estoy suponiendo, que son fuerzas de tensión. Estoy suponiendo que son fuerzas de tensión. Por una cuestión de comodidad. ¿Y qué digo? Si las tensiones al resolver salen positivos, implica que hemos acertado. Efectivamente eran tensiones. Pero, si alguno de ellos tiene signo negativo, ¿qué diremos? Que no es tensión, sino compresión. Ese es el acuerdo que tenemos. Entonces, aquí aplico momentos. La segunda condición de equilibrio, que dice que la suma de momentos debe ser 0. Respecto de cualquier punto, hemos elegido el punto 0. Y aquí vuelvo a dibujar el mismo esquema, pero para aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice? Que la suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Es decir, esto garantiza el equilibrio de traslación y esto garantiza el equilibrio de rotación. No gira y no se traslada. Bueno, para resolver hemos aplicado momentos en el punto C. Por el punto C, ¿quién pasa?
él o su prolongación. ¿De quién? La tensión 2. ¿Quién más? La tensión 3. Tensión 2 y tensión 3 no producen momento. ¿Por qué? Porque pasan por ese punto y no hay distancia. En cambio, ¿quiénes producen momento? Las otras fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Son el de 30 newtons hacia arriba, el de 30 newtons hacia abajo y la tensión 1. Ahí vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio mental. Esta es la barra. Si esta es la única fuerza, ¿cómo sería girando la barra respecto de C? ¿Sería así? ¿Sí o no? Respecto de C sería anti-horario. Y por esta fuerza del otro 30, ¿cómo giraría la barra respecto de C? Giraría así, horario, ¿no? Ahora, ¿y cómo le hace girar a esta barra la tensión 1? Sería horario, negativo. Entonces, eso es, claro, no es tan sencillo, pero hay que hacer una ecuación mental y ecuación de práctica. Ahora, hago la ecuación. ¿Qué digo? El positivo es 30 por el brazo o distancia. ¿Cuál es su brazo o distancia? 9. Es 9, esa, ¿no? Pero si usted dice, profe, no veo bien. No la veo. ¿No? Como muchos alumnos. Ahí está. Ahí está. Fuerza, ¿por qué? Distancia. ¿Contra distancia? Ahí está. El otro, 30, el otro 30 por la distancia. Ahí está. ¿Qué distancia? 3. Tensión 1, ¿por quién? Por la distancia. ¿Y cuánto la distancia? 3 raíz de 3. ¿Y todo cuánto vale? 0. Al resolver esta ecuación, ¿qué tengo? Que la tensión 1 es positivo. ¿Y cuánto vale? 20 raíz de 3. ¿Qué significa que sea positivo? Que lo que hemos supuesto es correcto. Es tensión. No cambió nada, es tensión. Segunda parte. Ahora voy a escribir todas las fuerzas, pero teniendo en cuenta un plano cartesiano. Es decir, hay un eje X y hay un eje Y. Entonces digo, la suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. ¿Quiénes van hacia arriba? El doble, este 30, el Q raíz de 3 y este va hacia abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, estas dos se cancelan, ¿no? Entonces, si estas dos se cancelan, el Q raíz de 3 y W tienen que ser opuestos o no. Ahí está, la matemática no engaña. Si se van a anular, tienen que ser opuestos. Uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Pero aquí los dos van hacia arriba, según. Al resolver la ecuación, ¿qué tengo? Que Q, la letra Q, representa 10 raíz de 3, 10 raíz de positivo. Pero Q está representando a la tensión 2. Entonces la tensión 2 es 20 raíz de 3. Positivo. ¿Qué implica que sea positivo? Implica que lo que he supuesto es correcto. Hasta ahí estamos bien. Pero esta letra Q reemplazo en la ecuación 1 y digo, si este vale 10 raíz de 3 por raíz de 3, entonces me doble cuánto vale, menos 30. ¿Qué significa el signo menos? ¿Qué significa el signo negativo? Significa que la tensión 3 vale cuánto? La tensión 3 vale el doble de W. El doble de W, ¿cuánto me da? Menos 60. Negativo. Eso significa que la fuerza no es de tensión, sino el de compresión. Y de esa manera está resuelto el problema. ¿Ya? ¿Cómo se consigue la eficiencia? ¿Quién hace el maestro?
La práctica. La constancia, la práctica. ¿Cuántos tenemos en este sistema? ¿Han contado? 7, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo puedo hacer por medio de nudo? Sí, se puede hacer, ¿no? Pero no me están pidiendo calcular todas las tensiones y compresiones en cada una de ellas, sino me dicen solamente en estos 3. En EF, ¿cierto? En FC o CF y en BC. Entonces, el corte me conviene acá. Este es mi estudio. Corta en 3 puntos. Y justamente donde yo tengo los temas, pues Dios, las fuerzas que quiero calcular. Entonces, aquí hay 1, 2 y 3 fuerzas internas. Internas que al separarse se transforman en externas al sistema que queda a la derecha. Lo que queda por estudio es una estructura triangular de vértices C, D, E. Y acá lo he dibujado, C, D, E. Ahora digo, ¿qué fuerzas están actuando sobre esta parte aislada? Miren que lo he dibujado, lo que queda, pero con puntos alternados, por líneas alternadas. ¿Para qué? Porque eso continúa. Ahora, ¿ustedes qué letras le han dado a cada fuerza? T1, T2, T3. Bien, bueno, creo que la miré por ahí. Entonces, suponemos que son fuerzas de tensión. Suponemos que son fuerzas de tensión. Bien, ¿es necesario calcular las reacciones en A y en C? ¿Lo han hecho ustedes? Porque no me están pidiendo eso, ¿no? No me están. Pero ¿qué hubiese pasado si el alumno dice, profe, ¿sabe qué? Yo no quiero hacer la parte de la derecha, sino de la izquierda. Ah, no, me hace falta estas fuerzas. Me hace falta esas fuerzas. Entonces, pero los que han elegido la otra zona, entonces no necesitan saber qué reacciones hay en A y en G. Entonces pasamos esa parte y decimos lo siguiente. ¿Qué fuerzas actúan sobre este triángulo? Libras, muy bien, libras. Estamos en libras, la fuerza en libras. Ahora sí, tomar decisiones. ¿Dónde conviene tomar momentos? En el punto E cerraría el T3 y ¿qué me quedo? Con 2 incógnitas. Si tomo en C, ¿quiénes se anulan? La tensión 2 y la tensión 1, no, y el peso que vale 600, no produce momento. ¿Me quedaría con cuántos? Solamente con estos 2. Ahora, pregunto a ustedes, ¿han demostrado que esta tensión vale 800? ¿Les sale 800? ¿Cuánto te sale a ti? 800. ¿A usted? Claro, ¿por qué le debes 800? Porque este torque, ¿qué sentido tiene? Horario. Horario. ¿Y este? Antihorario. ¿Y cómo son los dos brazos? Iguales. ¿Y cómo deben ser las fuerzas? Iguales. ¿Bien? Entonces, está tomada la decisión, entonces, sumatoria de momentos respecto del punto F. ¿Cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué fuerzas? 0 sería. ¿Cómo dice? Del momento C. Del punto C. En el punto C. Ah, perdón. En el punto C. Porque si tomo en F, ¿qué pasaría? Estos dos se anulan, ¿sí o no? Se anulan. ¿Y qué me quedaría? ¿Con quién? Con estas dos tensiones más esta, ¿cierto? Entonces, de nuevo, estoy tomando ¿en qué punto? En el punto C. Ahora, yo les preguntaba a ustedes, ¿cuánto les ha salido? 200. Entonces, ojo, no significa que si tomo momentos en C, sale una respuesta. Y tomo momentos en otro punto, sale otro. No. Tiene que salir lo mismo. ¿De acuerdo? Pues uno escoge lo que es más cómodo.
Muy bien, entonces, si C es mi centro de giro, estas tres fuerzas no producen momento. Voy a apuntar aquí, ¿qué digo? Tensión 1, tensión 2 y 600 libras no producen giro. ¿Respecto de quién? De C, y claro, respecto de C. Entonces, ¿quiénes están produciendo giro respecto de C? Claro, esta fuerza, ¿cómo le voy a girar a la barra? Horario. ¿No? Negativo, momento, horario. ¿Y esta? Al revés. Positivo. Muy bien, entonces, ¿qué digo? La tensión 3, ¿por quién? Por el brazo. ¿Cuánto vale? 4 pies. Menos 800 libras. ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale el brazo? 4 pies. Y al resolver esta ecuación, ¿qué vamos a obtener? Que la tensión 3, ¿cuánto vale? 800. Claro, ¿se va a simplificar 4 pies o no? ¿Y qué me queda? Más 800. ¿Qué implica? Que efectivamente, ¿qué fuerza es? De tensión. Estamos verificando lo que hemos supuesto inicialmente. Ojo, no depende qué punto hayas elegido. Así hayas elegido el punto F, que también conviene, ¿sí o no? ¿Cómo sería esto? Momento cero, estos dos serían negativos y este sería positivo. Pero con la diferencia que al tomar momentos en F no vas a hallar la tensión 3, sino la tensión 1. ¿Y cuánto es la tensión 1? 2200, la negativa. Entonces, claro, eso vamos a, de todos modos vamos a llegar a la misma conclusión, pero con otro camino, por otro camino. Bueno, se agotó y ahora, ¿qué pasamos? Pasamos a la primera condición de equilibrio. ¿Y qué establece la condición de equilibrio? Primero, un sistema de referencia. ¿Cuál es el sistema de referencia? El sistema cartesiano. ¿Qué voy a establecer? Que la suma de momentos en cada eje va a ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas ya conocemos? A ver, ¿me van a ayudar? ¿Conocemos a la tensión 3? ¿Cuánto vale? 800. Entonces aquí ponemos 800. Aquí la conocemos 600. Esto vale 600. ¿Y el otro cuánto vale? 800. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más existe? ¿De qué fuerza me estoy olvidando? ¿Ah? La tensión 1. No conocemos, que es horizontal. Y hay otra, la tensión 2. ¿Qué ángulo forma? 45 grados, ¿no? 4, 90, este vale 45 grados. Este ángulo vale 45 grados. Entonces, decimos acá lo siguiente. Voy a suponer que la tensión 2 es igual a ¿cuánto? A K raíz cuadrada de 2. Si K raíz de 2 es la hipotenusa, entonces cada componente ¿cuánto vale? Vale K. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿dónde me conviene aplicar la suma de momentos? ¿En qué eje? ¿En qué eje? En Y. Muy bien, muy bien. ¿Por qué razón? Porque hay menos incógnitas. Los que van hacia arriba con los que van hacia abajo, ¿cómo deben ser? Iguales. Bueno. Entonces la letra K va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos. Y la suma de estos dos, ¿cuánto le da? 1400 libras. Por lo tanto, la tensión 2, ¿cuánto vale? 1400 raíz cuadrada de 2. ¿Qué unidades? Libras. Pregunto a ustedes,
¿Positivo o negativo? ¿Qué valor tiene K? ¿Positivo o negativo? Si este va hacia arriba, positivo, este va hacia... y al resolverlo me salió positivo. Significa que he acertado. Por consiguiente, T2 es Tensión. A ver, los que han resuelto, por favor, ¿qué dicen? ¿Coincide la respuesta? ¿Coincides ahí? ¿Estamos bien? Ahora, falta algo más. ¿Cuál es? La sumatoria de fuerzas en X también debe ser 0. Sí. ¿Quiénes están en X? Así, menos 800, menos K, menos T1. T1, igual a... ¿Cuánto vale K? K vale 1400 menos 1400. ¿Es igual a quién? A T1. ¿Cuál es el valor de T1? ¿Cuál sería? Menos 2200. ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto suma? 2200. Negativo. ¿Unidades? Libre. Unidades. ¿Y qué debo colocar aquí? Compresión. 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 Y de esta manera el problema está resuelto. Entonces, diríamos tiempo. Aquí este 1 viene a ser la compresión. Ya no es tensión, debe cambiar el nombre porque es negativo. Compresión, ¿dónde? En BC. La tensión 2, ¿cuánto me sale? El T2, ¿cuánto sale? ¿Positivo, sí o no? ¿Cuánto vale? 1400. Raíz de 2. Entonces, aquí hay tensión. En CF hay tensión. ¿Y qué ocurre con FE o EF? El T3. ¿Cuánto vale el T3? 800. Es tensión. Por consiguiente, jóvenes, es un método que estamos usando. Es una estrategia.